Bienvenidos al audiolibro Deja de ser tú de Joe Dispenza. Continuamos con el capítulo número 2 llamado Ve más allá del entorno. ¿Cómo adquieres el hábito de ser el mismo de siempre? Debido a esta habituación neural, las dos realidades, la de la mente interior y del mundo exterior, parecen volverse casi inseparables. Por ejemplo, si no dejas de pensar en tus problemas, tu mente y tu vida se fusionan. Coloreas el mundo objetivo con las percepciones de tu mente subjetiva y estás moldeando siempre la realidad. Te pierdes en la ilusión de un sueño. Esta situación se podría llamar rutina y todos caemos en ella, pero no solo son tus acciones las que se vuelven repetitivas, sino también tus actitudes y tus sentimientos. En cierto modo, has adquirido el hábito de ser el mismo de siempre. Eres esclavo de tu entorno. Tu forma de pensar va a la par con las condiciones de tu vida y por lo tanto, como observador cuántico, estás creando una mente que solamente refuerza estas circunstancias en tu realidad. Todo cuanto estás haciendo es reaccionar a tu mundo exterior conocido y que no cambia. Te has convertido literalmente en el efecto de las circunstancias exteriores de tu vida. Has dejado de controlar tu destino. A diferencia del personaje encarnado por Bill Murray en Atrapado en el Tiempo, no luchas ni siquiera contra la monotonía en la que tú y tu vida habéis caído. Y lo peor de todo es que no eres la víctima de una fuerza misteriosa e invisible que te ha metido en ese bucle repetitivo, sino que eres tú quien lo ha creado. Ostras. La buena noticia es que como tú lo has creado, también puedes decidir salir de él. ¡Yupi! El modelo cuántico de la realidad nos dice que para cambiar nuestra vida debemos cambiar nuestra forma de pensar, actuar y sentir. Debes cambiar tu estado del ser. Como nuestros pensamientos, sentimientos y conducta son en esencia nuestra personalidad, es esta la que crea nuestra realidad personal. Así que para crear una nueva realidad personal, una nueva vida, debemos crear una nueva personalidad, convertirnos en otra persona. Para poder cambiar, debes pensar y actuar más allá de tus circunstancias presentes, más allá de tu entorno. ¡Uh! Ay, no, me encanta. Es que, miren, me recuerdo que yo estuve muchísimo tiempo trabajando en atención prehospitalaria, atendiendo accidentes de tránsito en vías carreteras, y hubo un momento, claro, pues yo hacía como turnos de 10 o 15 días allá, como constantes, pues fijos. Yo tenía que estar en ese mismo sitio 10 o 15 días sin moverme de ahí porque tenía que estar todo el tiempo disponible. Y era muy desafiante, pues porque es estar todo ese tiempo en un mismo sitio, compartiendo con las mismas personas, escuchando las mismo, como las mismas situaciones laborales, las quejas por una cosa, las quejas por otra, o compartiendo, pues porque muchas veces también disfrutábamos, nos reíamos, pero habían muchos momentos en los que era completamente, constantemente escuchar, o estar metida en un entorno de una realidad que yo sabía que no me iba a ayudar si me dejaba como sumergir en él. Entonces, lo que yo hacía, pues que lo sigo haciendo ahora, es que generaba una rutina. O sea, me levantaba, hacía ejercicio en el cuarto de la habitación del hotel, por más chiquito que fuera, llegaba, empezaba a leer, me metía en mis conferencias, aprovechaba ese tiempo para estudiar mucho, cuando descansaba compartía con los compañeros, me reía, escuchaba sus cosas, pero yo ya había tenido un tiempo importante de nutrir mi cerebro, mis visualizaciones y hacia dónde quería andar. Y fue justo en esos tiempos que después de hacer, inclusive hacía muchas charlas, ellos ya sabían mi dinámica porque sabían que yo me metía en el computador o en reuniones y todo el tiempo era haciéndole. Y justo en esos tiempos fue que se dio la oportunidad de presentar un casting en un canal regional acá de mi departamento y eso me abrió una nueva puerta, pues porque gracias a ello tuve el placer y tengo el placer de ser presentadora de televisión en este momento. Entonces yo creo que la realidad que yo creé en ese momento, o sea, todo iba dirigido hacia una realidad diferente porque no me permití como ser absorbida por el entorno.
Y aunque esto resulta desafiante, porque no voy a negar que hay muchos días en los que uno dice, ay no, Dios mío, esto pues como que uno quiere bajar la guardia, o uno dice, ¿para qué hago todas estas cosas? Y el entorno quiere como te coquetea para que como te metas en él. Esa está en la determinación de uno, en la resiliencia y sobre todo en tener como un sueño muy bien plantado, o sea, un sueño que sea más grande que tú, que tus propios límites y que tú todos los días trabajes hacia él y sientas con el corazón que en realidad es posible, porque es que todo es posible y gracias a Dios que nos lo está explicando. Entonces, continuemos. La grandeza es aferrarte a un sueño al margen de tu entorno. Ay, yo les juro que yo no había leído eso y miren lo que les acabé de decir. Me encanta. Antes de empezar a examinar cómo puedes pensar más allá de tu entorno y dejar el hábito de ser el mismo de siempre, quiero recordarte algo. Es posible pensar trascendiendo tu realidad presente y los libros de historia están llenos de nombres de personas que lo han hecho, de hombres y mujeres como Martin Luther King, J.R. William Wallace, Mary Kerr, Mahatma Gandhi, Thomas Edison y Juana de Arco. Cada uno de ellos abrigaba en su mente una realidad futura que existía como posibilidad en el campo cuántico. ¡Ay, me encanta! O sea, yo no he leído esto, o sea, estamos conectados. Esta visión estaba viva en un mundo interior de posibilidades más allá de los sentidos. Y con el paso del tiempo, todos hicieron realidad sus ideas. Voy a repetir. Esta visión estaba viva en el mundo interior de posibilidades más allá de los sentidos. Y con el paso del tiempo, todos hicieron realidad sus ideas. Todos tienen en común que atesoraban un sueño, una visión o un objetivo mucho mayor que ellos. Ay, no, señor. Dios mío, me está dando como sustico. ¿Será que yo estoy encarnando o me estoy metiendo en la mente de Joe Dispensa? Bueno, encarnando no, cancelado no, porque Joe Dispensa todavía vive, gracias a Dios. Entonces, eh, ¿qué dice acá? No podían verlo, vivir como si este sueño, acá, un objetivo mucho mayor que ellos. Todos creían en un destino que era tan real en su mente que empezaron a vivir como si este sueño ya estuviera sucediendo. No podían verlo, oírlo, saborearlo, olerlo ni sentirlo, pero estaban tan poseídos por él que cuando actuaron de acuerdo con esta posible realidad del futuro, que actuaron de acuerdo con esta posible realidad del futuro. Es decir, actuaron como si su visión interior fuera ya una realidad. Bueno, paréntesis, yo por ejemplo, en ese cuarto de hotel, bueno, aparte de que me mantenía como, o sea, yo tengo como varios sueños, obviamente. Este de ser presentadora y de estar en los medios y todo, bueno, yo creo que con la actividad de estarme metiendo conferencias, a estar haciendo reuniones, haciendo lives y todo, eso, claro, fue atrayendo todo esto. Pero yo tengo un sueño más grande con mi marca, mucho más grande, que les estaré contando en el proceso. Pero, mejor dicho, acá en intimidad. O sea, uno de mis sueños es llevar las conferencias a un nivel muy superior que esté acompañado también como de espectáculo, de baile, de show. Ustedes saben que a mí me encanta bailar. Entonces, yo lo que hago también, incluso pues tengo que retomarlo porque en ese cuarto de hotel me ponía más juiciosa, como más enfocada, es que me levantaba todos los días, hacía ejercicio y después me ponía a bailar un rato. Y me acuerdo que ese cuarto de hotel tenía como una lámina en un paredón con la ciudad como de Nueva York. Una lámina grande pegada en el paredón de una ciudad nocturna. Pero yo veo eso como lucecitas, como si fuera un escenario, como si todas esas lucecitas fueran las personas en un escenario, o sea, un auditorio lleno, un teatro lleno. Entonces yo bailaba frente a esa pared, mirando mucho, imaginándome pues estando ahí en esos escenarios con todos esos auditorios llenos. Entonces esa es como la manera en la que nosotros podemos como jugar con nuestra imaginación, pero de verdad no como solamente por jugar, sino por sentir y pensar y hacer más vivido ese sueño que sabemos que es posible. Por ejemplo, el régimen colonial al que estaba sometida la India a principios del siglo XX era desmoralizador para los hindúes. A pesar de ello, Gandhi creía en una realidad que aún no estaba presente en la vida de su pueblo.
Fomentó con entusiasmo los conceptos de igualdad, libertad y no violencia con una férrea convicción. Si bien Gandhi propugnaba la libertad para todos, la realidad era muy distinta, ya que existía la tiranía del control británico. En aquellos tiempos, las creencias imperantes iban en contra de las esperanzas y las aspiraciones gandhianas. Pero aunque la experiencia de la libertad no fuera una realidad cuando Gandhi empezó a intentar cambiar la India, no dejó que las adversidades del exterior le hicieran renuncia a su ideal. Durante mucho tiempo, las respuestas del mundo exterior no le demostraron que estuviera influyendo en el mundo, pero raras veces dejó que las condiciones de su entorno controlaran su forma de ser. ¿Sí ven qué bonito? Dicen raras veces, o sea, somos humanos, pero lo bonito es controlar esa coquetería del entorno. Creía en su futuro que, aunque no pudiera ver o sentir, aún con los sentidos, estaba tan vivo en su mente que no podía vivir de otro modo. Aceptó una nueva vida futura mientras vivía físicamente la que entonces era su vida presente. Sabía que su forma de pensar, actuar y sentir cambiaría las condiciones actuales de su entorno. Y al final, la realidad empezó a cambiar gracias a sus esfuerzos. Cuando nuestra conducta coincide con nuestras intenciones, cuando nuestras acciones están de acuerdo con nuestros pensamientos, cuando la mente y el cuerpo actúan juntos, cuando nuestras palabras son coherentes con nuestras acciones, detrás de nosotros hay un poder inmenso. Y acá es donde quiero resaltar esa palabra, coherencia. Coherencia. Las grandes figuras de la historia. ¿Por qué sus sueños eran absurdos y poco realistas? Los personajes más grandes de la historia se comprometieron de forma inquebrantable a lograr un destino futuro sin necesitar ver una respuesta inmediata del entorno. No les importaba que no hubiese recibido ninguna señal sensorial o prueba física del cambio que deseaban. Se recordaban a diario la realidad en la que se habían concentrado. Sus mentes estaban más allá de su entorno presente porque éste ya no controlaría más sus pensamientos. Vivían adelantados a su tiempo. Otro elemento fundamental que compartían estas personas famosas era que en su mente tenían muy claro lo que querían que sucediera. Recuerda que debes dejar que la mente superior se ocupe del cómo ocurrirá y ellos, por lo visto, ya lo sabían. Me encanta. La mente superior, o sea, que Dios, el universo, se encargue del cómo. Algunas personas de su época debieron tacharles de poco realistas. De hecho, lo eran totalmente, al igual que sus sueños. El acontecimiento que deseaban con sus pensamientos, acciones y emociones no era realista, porque esta realidad aún no había ocurrido. Los ignorantes y los cínicos también debieron afirmar que su visión era absurda y aquellos negativistas tenían razón. La visión de una realidad futura era absurda, entre comillas, porque existía en una realidad más allá de los sentidos. Otro ejemplo es Juana de Arco, a quien tachaban de imprudente, incluso de loca. Sus ideas iban en contra de las ideas de su tiempo y suponían una amenaza para el sistema político. Pero en cuanto su visión se hizo realidad, la consideraron una mujer de lo más virtuosa. ¿Cómo les parece? La grandeza consiste en aferrarte a un sueño, independientemente del entorno donde vivas. Más adelante veremos que trascender el entorno está íntimamente ligado a trascender el cuerpo y el tiempo. ¡Ah! Eso sí no lo sabía. Me gustó. Más adelante veremos que trascender el entorno está íntimamente ligado a trascender el cuerpo y el tiempo. En caso de Gandhi, no se dejó influir por lo que estaban acaeciendo en el mundo exterior, entorno, lo que no le preocupaba el cómo se sentía o lo que pudiera sucederle, el cuerpo. ¿Y cuánto tardaría en alcanzar su sueño de libertad? Tiempo. Simplemente sabía que tarde o temprano todos estos elementos se verían a sus intenciones. Ay, eso es lo que estamos sintiendo todos estos días. O sea, yo tengo un mapa de los sueños acá, espero que ustedes también tengan el suyo. Y yo miro todo esto y yo digo, me encanta sentir que ya todo esto está, o sea, está hecho y que yo simplemente lo voy a experimentar en el momento que me corresponde como sentirlo, pero pues ya es una realidad. Entonces, sí, es que las cosas pasan de un día para otro. En un segundo se nace, en un segundo se pierde la vida, en un segundo todo cambia. Y quizás ahora, en la tarde, en la noche, en la madrugada o quizás mañana, llegue esa llamada o esa noticia, esa propuesta que va a acercarte a lo que estás soñando en tu vida.
Es posible que las ideas de todas estas grandes figuras de la historia estuvieran desarrollándose en el laboratorio de su mente hasta tal punto que para su cerebro era como si la vivencia ya hubiera ocurrido. ¿Puedes tú también cambiar quién eres solamente con tus pensamientos? Sí, lo estamos aprendiendo contigo. Bueno, estoy muy habladora hoy, pero me gusta, me gusta. Vamos a terminar este capítulo. El repaso mental. Cómo los pensamientos se convierten en la experiencia. La neurociencia ha demostrado que cambiamos nuestro cerebro y, por lo tanto, de conductas, actitudes y creencias al pensar de distinta manera, es decir, sin que cambie nada de nuestro entorno. Por medio del repaso mental, imaginar repetidamente que realizamos una acción, los circuitos del cerebro se reorganizan para reflejar nuestros objetivos. Podemos hacer que nuestros pensamientos sean tan reales que el cerebro cambia como si la situación ya fuera una realidad física. Tú también puedes cambiarlo para adelantarte a cualquier experiencia del mundo exterior. Por ejemplo, en Desarrolla tu cerebro, yo hablaba de cómo los participantes de un estudio que ensayaron mentalmente ejercicios de una sola mano en el piano durante 2 horas diarias a lo largo de 5 días, sin tocar ninguna tecla físicamente del piano, experimentaron casi los mismos cambios en el cerebro que los que ejecutaron los mismos movimientos con los dedos en el teclado del piano durante el mismo espacio de tiempo. Las imágenes del cerebro revelaron que todos los participantes activaron y aumentaron los grupos de neuronas en la misma región cerebral. En el cerebro de los sujetos que practicaron mentalmente las escalas y los acordes, se formó casi la misma cantidad de circuitos neuronales que en el de los que practicaron físicamente en el piano. Este estudio demuestra 2 puntos importantes. Nuestro cerebro, además de cambiar al pensar de distinta forma, cuando nos concentramos y volcamos en algo, no distingue el mundo interior mental de lo vivido en el mundo exterior. Aquello que pensamos se convierte en nuestra experiencia. Es que por eso es tan importante, o sea, las palabras también, porque el subconsciente no diferencia entre qué es charlando y qué es realidad. Por eso los chistes también, los chistes, lo que le decimos a nuestros hijos, a nuestra pareja, a los colaboradores, a las personas con las que trabajamos, eh, cosas, o sea, cosas que no sean buenas, charlando, no se deben de decir, porque el subconsciente no diferencia esto. Esta idea es esencial para triunfar o fracasar en tus intentos de reemplazar algunos viejos hábitos, eliminar viejas conexiones neuronales, con otros nuevos, generar nuevas redes neuronales. Vamos con más detenimiento cómo las personas que practicaron mentalmente los ejercicios musicales los aprendieron sin tocar una sola tecla del piano. Tanto si adquirimos una habilidad física como una mental, todos empleamos 4 procedimientos para cambiar nuestro cerebro: adquirir los conocimientos necesarios, recibir las instrucciones prácticas, prestar atención y la repetición. Entonces, dice que 4 procedimientos para cambiar nuestro cerebro, 2 puntos. Adquirir los conocimientos necesarios, recibir las instrucciones prácticas, prestar atención y la repetición. Vamos a ver. El aprendizaje consiste en crear conexiones sinápticas. Las instrucciones ayudan al cuerpo a adquirir una nueva experiencia que enriquece el cerebro. Cuando además prestamos atención y repetimos la nueva habilidad adquirida una y otra vez, nuestro cerebro cambia. Así que todos ustedes, los que están escuchando, que si son de pronto coach, profesores, educadores, mentores, y se dedican pues al tema de la enseñanza, esto sería muy chévere que lo aplicáramos en cada uno de nuestros programas, que, que, que sea así, o sea, que tengamos seguridad de que las personas van a adquirir un conocimiento, van a recibir unas instrucciones prácticas, fomentar, pues vamos a mirar a ver también cómo nos explica cómo podemos mejorar esto de prestar atención y la repetición. Las personas que tocaron físicamente las teclas y los acordes en el piano experimentaron un aumento de nuevos circuitos neurales en el cerebro porque siguieron esta fórmula. Los participantes que repitieron mentalmente los ejercicios también la siguieron, con la diferencia de que no los realizaron físicamente, pero en su mente visualizaron sin ningún problema que tocaban el piano. Recuerda que después de que estos sujetos repasaran mentalmente los ejercicios de forma repetida, su cerebro mostró los mismos cambios neurológicos que los registrados en los participantes que tocaron el piano. Se les formaron nuevas redes neuronales o redes neurales.
lo cual demostró que habían practicado las escalas y los acordes sin tener esa experiencia física. Se podría decir que su cerebro, entre comillas, existía en el futuro, adelantándose a la situación física de tocar el piano. Debido a nuestro desarrollado lóbulo frontal y la capacidad exclusivamente humana de hacer que nuestros pensamientos sean más reales que ninguna otra cosa, el cerebro anterior es capaz de bajar el volumen del entorno exterior para procesar con determinación un único pensamiento. Voy a repetir. Entonces, que nos dice, debido a nuestro desarrollado lóbulo frontal y a la capacidad exclusivamente humana de hacer que nuestros pensamientos sean más reales que ninguna otra cosa, el cerebro anterior, o sea, pues acá en la parte de la frente, es capaz de bajar el volumen del entorno exterior para procesar con determinación un único pensamiento. ¡Qué bien! Esta clase de procesamiento interior nos permite involucrarnos tanto en nuestras imágenes mentales, que el cerebro modifica sus redes neurales sin haber vivido la situación en la vida real. Cuando somos capaces de cambiar nuestra mente al margen del entorno y mantenemos tenazmente un ideal con sostenida concentración, el cerebro se adelanta al mundo físico. Y esto es lo que pasa realmente con el tema de la meditación, de la hipnosis, y es que cuando entramos en esos procesos de trance, lo que hacemos es que apagamos, el ruido deja de llegar más sangre al lóbulo frontal, que es el que razona, el que juzga, el que está como conectado con el entorno. Entonces es bajarle el volumen, la intensidad, los colores, todo a esa visualización del lóbulo frontal para adentrarnos a esa glándula pineal, a ese sistema límbico, a todas esas estructuras más internas que nos ayudan a imaginar, a observar y a crear una realidad diferente. Por eso es muy importante tú tener un sueño tan grande que lo observes detenidamente todos los días, y si lo puedes hacer a través de procesos de meditación, de oración, o sea, todo lo que nos ayude a entrar en episodios de trance, a conectarnos más con el subconsciente, es la manera en que esta realidad ya se va como tangibilizando más en nuestra mente, como que, esto es real, esto ya tiene forma. Eso es el repaso mental, una herramienta importante para cambiar el hábito de ser el mismo de siempre. Vean, saben que a mí me parece increíble, pero yo lo creo. Eh, que mi profesor Daniel Hernández nos contaba que él estuvo pues como con estos monjes, pues ha estado en unas comunidades muy tesas de personas que en realidad se van como acercando a la iluminación por toda esta práctica y disciplina de meditación y de adentrarse en ellos y en su mente y en su subconsciente, y que una vez vio cómo uno de ellos fue capaz de crear a través de estos procesos un riñón nuevo, como que él necesitaba un riñón o estaba esperando un trasplante, algo así. El caso es que yo me acuerdo que él dijo, o sea, que él vio crear un riñón. Ustedes se alcanzan a imaginar eso, ustedes se alcanzan a imaginar eso, a mí nunca se me olvida, y cada vez que yo siento que el entorno me está consumiendo, que estoy empezando a pensar negativo, que las cosas no se me van a dar o no son posibles, como que me saco la cabeza y digo, Cata, tranquila, o sea, se puede crear todo, se pueden crear riñones. Y eso me lo repito en mi mente, pues se pueden crear riñones, entonces se puede crear todo. Bueno, eso es el repaso mental, una herramienta importante para cambiar el hábito. Ah, bueno, y eso, pero crear riñones, o sea, cuando él decía eso era a través de la contemplación, lo que decía acá, o sea, cuando tú te quedas, por ejemplo, la contemplación es una de las cosas más complejas, pero más poderosas de realizar, porque requiere mucha disciplina, mucha concentración y apagar el ruido exterior. Y entonces fue a través de la contemplación, pero diaria, diaria, y creo que eso era por horas y horas y horas que esto pasó del riñón. Eso es el repaso mental, una herramienta importante para cambiar el hábito de ser el mismo de siempre. Si pensamos repetidamente en algo, excluyendo todo lo demás, llega un momento en que el pensamiento se convierte en la experiencia, lo que estamos hablando. Y cuando esto ocurre, la configuración neuronal se renueva para reflejar el pensamiento como la propia experiencia. Es el momento en que nuestros pensamientos nos cambian el cerebro y por tanto la mente. Y cuando esto ocurre, la configuración neuronal se renueva para reflejar el pensamiento como la propia experiencia.
Es el momento en que nuestros pensamientos nos cambian el cerebro y por lo tanto la mente. Entender que el cambio neurológico se puede dar sin necesidad de interactuar físicamente con el entorno es básico para cambiar el hábito de ser el mismo de siempre. Considera las implicaciones más amplias del experimento de los ejercicios musicales realizados con los dedos. Si aplicamos el mismo proceso de la repetición mental a cualquier cosa que queramos hacer, podemos cambiar nuestro cerebro antes de que ocurra la experiencia deseada en el mundo físico. Si puedes influir en tu cerebro para que cambie antes de vivir la situación deseada, crearás en él los circuitos neuronales necesarios. Voy a repetir, si puedes influir en tu cerebro, soy puertorriqueña, para que cambie antes de vivir la situación deseada, crearás en él los circuitos neurales necesarios y estos te permitirán actuar de acuerdo con tu deseo antes de que se materialice en tu vida. Al practicar mentalmente repetidas veces una forma mejor de pensar, obrar o ser, instalarás la configuración neuronal adecuada para prepararte fisiológicamente para la nueva situación deseada. Pero esto no es todo. La configuración del cerebro, según la analogía empleada en este libro, se refiere a sus estructuras físicas, su anatomía e incluso a sus neuronas. Si sigues instalando, reforzando y mejorando la configuración neurológica del cerebro, esta repetición acaba creando una red neuronal, un nuevo programa informático. Y este programa, por ejemplo, una conducta, una actitud o un estado emocional, al igual que el software de un ordenador, funciona de manera automática. O sea, nuestra maestría, lo que nos está diciendo este libro es que podemos crear cuantas redes neuronales queramos en el cerebro y que lo único que tenemos que hacer es ocuparnos, aprender lo que nos va a enseñar acá en este libro, de cómo crearlas, esas nuevas redes neuronales, y ya meterle disciplina, enfoque, determinación, y esto va a llegar un momento en que ya cuando estén creadas se van a dar de forma automática, es decir, tus sueños son una realidad de forma automática. Has cultivado el cerebro para prepararte para la nueva experiencia que deseas en la vida y tu mente ya dispone de todo cuanto necesita para afrontar este reto. Cuando la mente cambia, el cerebro cambia y cuando el cerebro cambia, la mente cambia. O sea, del mismo modo, del sentido contrario. Y cuando llegue el momento de demostrar una visión que va en contra de las condiciones del mundo exterior, ojo, cuando llegue el momento de demostrar una visión que va en contra de las condiciones del mundo exterior, seguramente ya estarás preparado para pensar y actuar con una convicción inquebrantable a toda prueba. O sea, no habrá nada que te haga creer lo contrario. Con más claridad visualices en tu mente cómo deseas actuar en el futuro, más fácil te resultará dejar de ser el mismo de siempre. ¡Uy, qué rico! Ya vamos a terminar. Crees en un futuro que no puedes ver o sentir aún con los sentidos y sin embargo has pensado lo bastante en él de forma que tu cerebro cambie como si la experiencia ya hubiera ocurrido adelantándose al evento físico en tu entorno exterior. Si es así, tu cerebro ya no es un registro del pasado, sino que se ha convertido en un mapa del futuro. Sabiendo ahora que puedes cambiar tu cerebro al pensar de otra forma, crees que puedes cambiar tu cuerpo para que parezca, entre comillas, que ha vivido también la experiencia adelantándose a la situación real deseada. ¿Es tu mente tan poderosa? Sigue leyendo. ¡Ay, me encanta! ¡Uy, qué buena! Cómo terminó este capítulo, me fascinó. Vamos a continuar en la próxima sesión con el capítulo número 3 que se llama Ve más allá del cuerpo. Por ejemplo, entonces acabamos de ver Ve más allá del entorno. Ahora vamos a ver Ve más allá del cuerpo y por eso terminó con esto que nos planteó. ¡Qué delicia! Me encanta estar acá con ustedes compartiendo. Un abrazo gigante, que tengan un excelente día y recuerden disfrutarte, disfruta.